Mm, ya. ¿Quién quiere grabar la auxiliatura para que le dé permiso? Mm, y, 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 y. Ingrid, ¿querés grabar la auxiliatura por si acaso? Quisiera, pero estoy con mi teléfono. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo estoy grabando, si querés después lo subo. Ah, ya. Sería perfecto, ¿ya? Para que se lo Ya. pasen a los demás compañeros. Para que arranquemos, porque solamente va a ser 1 hora y media. La auxiliatura es súper sencilla, es fácil. No hay donde para perderse. ¿Ya? Ya. Vamos a comenzar. ¿Ya? Vamos a hacer el modelo práctico para que vayan entendiendo ciertos conceptos solamente en este tema, ¿ya? Hay, ¿cómo se llama? Conceptos de proyectos, donde la mayoría tienen que simplemente reconocer y aplicar solamente el conocimiento. El primer examen simplemente le dice, vean todo lo que es, ¿cómo se llama? Lo que es presupuesto y todas esas cositas. Para el tema de presupuesto, acuérdense, es netamente conocer tipos de ingresos, conocer qué tipo de costo tienen. Adicionalmente a eso, tienen que reconocer cuándo ya están sacando sus ingresos o sus utilidades, en este caso dentro de un proyecto, que ese es el primer paso que tienen que hacer. Después ya lo que es un proyecto ya contiene lo que son las estructuras de capitales, conocer en qué momento van a hacer esas inversiones o esas estructuras de capitales. Y por último se hace lo que es el tema de liquidez del proyecto. En realidad son cuatro cuadros que tienen que aprenderse. Es monótono, es súper sencillo, solamente cambia en algunos detalles, pero lo demás es súper fácil, ¿ya? Vamos a ver el primer cuadro. Acuérdense siempre que el primer cuadro se llama el cuadro de presupuesto, ¿ya? Ese es el primer cuadro que es necesario, es el más moroso, es el más largo. Por lo general siempre se pregunta y vale casi 60 puntos del primer examen, ¿ya? Si lo hacen bien, están aprobados ese examen. Adicionalmente a eso, el cuadro 2 se llama el el cuadro de estructura de capital, ya netamente otro tema donde tienen que observar las tres inversiones. De esas tres inversiones ustedes la van a encontrar siempre en este listado de ítem que le van a dar, ¿ya? Sí, ahí van a encontrar inversiones fijas, que en este caso son los activos fijos. Tienen que reconocer cuáles son sus inversiones diferidas. Acuérdense, las inversiones diferidas son todas las actividades, eh, estudios previos, permisos, ¿ya? Eso se llama lo que son las inversiones diferidas, que son simplemente acciones, organizaciones, actividades que siempre se va a ejecutar antes de empezar un proyecto. Y por último, la otra inversión, que es la más importante, que siempre la hemos visto, que nosotros le llamamos el capital de operación o el capital de trabajo, ¿ya? El capital de operación o el capital de trabajo es nomás el monto estimado que nosotros le vamos a dar
en este caso, cómo vamos a disponer, ¿ya? Para cubrir ciertas necesidades dentro del proyecto, ¿ya? Entonces, esas son las 3 inversiones que vamos a reconocer, ya son sencillísimas. Adicionalmente a eso, una vez reconociendo esas 3 inversiones, ya que es el cuadro 2, el cuadro 3 simplemente conocer en qué momento se van a dar o se van a ejecutar estas inversiones que hemos visto, que son estas 3 inversiones. Y adicionalmente a eso, el último cuadro, como le estaba diciendo, que es el cuadro 4, puede ser que le pregunte el ingeniero, como no puede ser que le pregunte, ¿ya? ¿Ya? El cuadro 4 por lo general es el cuadro más importante, por lo general se llama el cuadro de liquidez del proyecto, ¿ya? Que en ese cuadro nosotros vamos a saber o vamos a reconocer o vamos a tener un pantallazo y entender si nuestro proyecto está de ida bien o está de ida mal, ¿ya? Ahí vamos a observar cuando tenemos déficit, que significa pérdidas, y en qué años o en qué momento vamos a tener superávit durante el proyecto, ¿ya? Ese es el tema de proyectos 2, primer parcial, sencillo, facilito. Lo único complejo es simplemente manejar todos los conceptos que le va a costar solamente la primera auxiliatura y después la segunda auxiliatura van a observar que es súper sencilla, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido? Una consulta, Chi. El ingeniero dijo que el primer examen iba a ser de conocimientos previos más presupuesto. Y los cuadros de inversión y los demás todavía no íbamos a dar examen. Ah, ya. Entonces va a ser súper sencilla, entonces. ¿Ya? Entonces va a entrar teoría, acuérdense, le va a ingresar un poco de teoría, le va a ingresar el cuadro número 1, que es el de presupuesto, ¿ya? Acuérdense, el cuadro 1 es el más largo que siempre van a tener en proyectos 2, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahorita en la primera auxiliatura, ¿ya? Ahora, si bien el examen ustedes van a observar, siempre le va a decir, elabore todos los cuadros que permitan la evaluación económica del proyecto, de la siguiente información le dice, le va a dar diferentes costos, como en este caso el costo de producción, de inversiones e ingresos para todo lo que nosotros estamos trabajando a capacidad máxima, ¿ya? De esta parte de acá nosotros tenemos que reconocer qué ítem se ajustan a un costo fijo, se ajustan a un costo variable, se ajustan a un ingreso. Adicionalmente a eso tenemos que reconocer cuáles son nuestros activos fijos, ya que son las inversiones fijas, o cuáles se ajustan a unas inversiones diferidas, es decir, cuáles son las actividades, organizaciones, permisos, estudios previos antes de empezar un proyecto. Y adicionalmente a eso tenemos que reconocer cuáles son eh, lo que se ajustan a un capital de operación, ¿ya? Entonces, de aquí, de este listado que tenemos acá, como ustedes pueden observar, de ahí nosotros vamos a sacar toda la información necesaria. Antes de empezar eso, seguimos leyendo en la parte de abajo y nos vamos y buscamos el plan de producción, ¿ya? ¿Por qué es necesario conocer el plan de producción? Porque con eso nosotros vamos a graficar nuestro cuadro número 1, que en este caso es el cuadro de presupuesto, ¿ya? Se grafica siempre el cuadro número 1, el cuadro de presupuesto con la producción, ¿ya? En este caso el proyecto te dice va a durar un tiempo de 8 años, es decir, 8 años de producción, de las cuales te dice que su plan te dice que el primer año vas a trabajar a una capacidad del 60%. Adicionalmente a eso te dice que vas a trabajar en el segundo año al 80% y a partir del tercer año en adelante dice que es al 100% de capacidad, ¿ya? Eso vamos a graficar rápidamente en el cuadro número 1.
¿Ya? Entonces vamos a hacer el cuadro número 1 y eso lo vemos acá. Ahora, en el cuadro número 1 nosotros vamos a observar lo mismo que le habíamos dicho, ¿no? Graficamos los 8 años de producción, ¿ya? Primer año, segundo año, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo año de producción, de los cuales decíamos que la capacidad iba a ser al 60% de capacidad, después el segundo año el 80% y a partir del tercer año en adelante era capacidad máxima, ¿ya? Lo único que tenemos que saber en esta parte, tenemos que dejar ingresos totales. En esta parte de acá, por lo general, dejen 2 espacios, ¿ya? Puede aparecer los ingresos por ventas y los ingresos por alquiler, ¿ya? Por lo general, en los tipos de examen del ingeniero, maneja 3 tipos de ingresos, ¿ya? El ingreso por venta o el ingreso por subproducto, eso te lo va a definir dentro del ejercicio, ¿ya? Y adicionalmente a eso aparecen lo que son los ingresos por alquiler, que el ingreso por alquiler a veces es un ítem que vas a tener dentro del listado a clasificar, ¿ya? Entonces son simplemente 3 tipos de ingresos. Ya por lo general siempre les recomiendo que dejen 2 espacios después de ingresos total, ya por si las moscas. Ahora, adicionalmente a eso ya viene, ustedes observan costos totales, ¿ya? De ahí vienen los que son, para conocer los costos totales tenemos que saber qué tipo de costos variables tenemos dentro del listado a clasificar y adicionalmente a eso ya aparecen lo que son los costos fijos. Ya igual sucede lo mismo y adicionalmente a los costos fijos, acuérdense, ya, en esta parte del proyecto nosotros tenemos costos fijos del proyecto, que son netamente los ítems que van a aparecer dentro del listado a clasificar. Y adicionalmente a eso aparecen, ustedes observan acá que lo he colocado con verde, ¿ya? Eso con verde nosotros le llamamos los costos fijos cargados al proyecto, ¿ya? Esos costos fijos cargados al proyecto nosotros lo llamamos los costos imputados, ¿ya? Entonces los costos imputados para nosotros o costos cargados al proyecto son siempre esos 3, que es el interés sobre capital, que es la depreciación, y adicionalmente a eso es la amortización de la inversión diferida. Esos 3 ítems nosotros sí o sí lo vamos a calcular. Ya es necesario calcularlo, ¿ya? Una vez que tengamos eso, ya sabemos que se suman, conocemos el costo fijo total, costo total. Una vez que veamos eso, ya teniendo costo total y ya conociendo los ingresos totales, ya podemos calcular lo que nosotros llamamos utilidades brutas, ¿no? La utilidad bruta nosotros decimos, ya conocemos el ingreso total menos el costo total. Y adicionalmente a eso aparece lo que son los impuestos fiscales, ¿ya? Los impuestos fiscales para nosotros, acuérdense, es un porcentaje que nosotros vamos a cobrarle a las utilidades, ¿ya? Ese porcentaje es variante, ya puede suceder desde el 15% hasta un máximo del 25%, ¿ya? Esto, ¿quién lo define? El ingeniero, solamente eso te lo define dentro del enunciado, ¿ya? De cuánto es el porcentaje que le vas a cobrar de impuesto a las utilidades brutas. Este porcentaje o este impuesto solamente se le cobra a los impuestos a las utilidades brutas positivas. No hay cargo de impuesto a las utilidades negativas, ¿ya? Adicionalmente a eso ya aparece lo que es la utilidad neta. Como ustedes saben, utilidad bruta menos el impuesto que le están cobrando, sale lo que se llama utilidad neta, ¿ya? Como ven, eso es simplemente el cuadro 1, sencillito, bonito, como ustedes lo ven, ¿ya? Solamente rellenar. Ya una vez que tengan todo este esquema, yo se lo voy a pasar
Acuérdense, ustedes simplemente van a quitar o aumentar los ítems y ya es lo mismo lo demás. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Una pregunta, los ingresos, dijiste que eran 3 ingresos por venta, por alquiler, ¿y cuál era el otro? El por su producto. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más tiene duda? Fácil, ¿no? Hasta ahí súper sencillo. No hay dónde perderse. Una duda. Dígame. ¿Es difícil reconocer cuáles son costos fijos, variables y cuáles son los costos imputados? ¿O está claro en el enunciado? ¿O el ingeniero te trata de chipar? No, no es difícil, ¿ya? Acuérdense que los costos cargados al proyecto solamente son 3, ¿ya? Que siempre va a ser interés sobre capital y lo que es la depreciación y adicionalmente a eso la amortización de la inversión diferida. Esos 3 son los costos cargados al proyecto o los costos imputados, ¿ya? Muy aparte ya aparecen los que son los costos fijos. Ya los costos fijos por lo general siempre van a estar en función a lo que es administrativos y todas esas cosas, ¿no? Esas huevaditas que nosotros tenemos adicionalmente. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle solamente en costo fijo. Ahora, hay otro detalle que ustedes tienen que saber también, ¿ya? En costos variables, por lo general, nosotros veíamos todo lo que estaba en función dentro de la parte operativa y todas esas cosas, lo habíamos visto en costo 1, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos los costos directos, los costos indirectos y todas esas cositas, ¿no? Aquí en proyectos, por lo general, casi no lo vemos de ese punto de vista. Lo englobamos todo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Todo lo que tenga relación o esté en función al proyecto, lo consideramos costo variable. Y todo lo que va en función a apoyo o en la parte administrativa, eso lo consideramos costo fijo. ¿Ya? Entonces, los costos variables, como ustedes ven en esta parte, gasto de vapor, combustible o consumo de combustible, servicios básicos, envase, ustedes están observando que lo consideramos costo variable, ¿ya? Acuérdense todo lo que es consumo de energía, de combustible, servicios básicos, en esta parte ya lo consideraríamos en proyecto lo que se llama costo variable. Después, lo que son adicionalmente, por ejemplo, publicidad, mano de obra indirecta, repuestos, seguros, gastos generales administrativos, ya como ustedes observan, son más, sinceramente, son gastos. Esos gastos ya nosotros le llamamos costo fijo, ya costo fijo del proyecto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, esto es un esquema, un pantallazo. Vamos a ver qué tipo de ítem tenemos en realidad en nuestro examen para rellenar acá. ¿Ya? Entonces, vamos y buscamos nuestro examencito. Ahora, aquí tenemos materia prima, nos dice 9.500. ¿Ya? No sabemos si es costo, si es unidades o cosas así, pero ya sabemos que hay materia prima. La materia prima para nosotros es costo variable. Material A, que es un insumo, material B, también que es otro insumo, material C, que es otro insumo. Estos valores que nos están dando en esta parte, acuérdense que dentro de un costo variable siempre lo vamos a colocar en la capacidad máxima. ¿Ya? Gasto de vapor, combustible, ya sabemos que es costo variable. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, hasta combustible, tenemos que colocarla en costo variable. ¿Ya?
Materia prima, material A, material B, material C, gasto de vapor, combustible. Todos sus valores nosotros lo vamos a colocar en esta columnita donde dice capacidad máxima, al 100%. ¿Ya? Como ustedes observan, hemos colocado hasta ahí. Ahora, adicionalmente a eso, tenemos que observar qué otro dato nos están dando como costo variable. ¿Ya? Pasamos acá, dice publicidad, ya sabemos que es un costo fijo. Mano de obra administrativa, otro costo fijo. Agua, costo variable. Envase, costo variable. Entonces, con esos otros dos, nos vamos nuevamente a nuestra tablita y observamos agua y envase. Sus valores lo hemos colocado a capacidad máxima. ¿Ya? Entonces, 150 y 500 era la energía eléctrica. Perdón, envase. Otra vez vamos al mismo ejercicio y buscamos qué otro ítem más adicional tenemos como costo variable. Pasamos, quedamos en envase, repuesto. Acuérdense, en este caso repuesto, como es un monto pequeño, lo vamos a considerar como si fuera un gasto en el proyecto. Entonces, como es considerar un gasto en el proyecto, significa que lo vamos a considerar un costo fijo. ¿Ya? Adicionalmente a eso, observamos también que aparece lo que es muebles de oficinas, que es un activo fijo, por lo tanto es una inversión fija. Ingreso por venta nos dice que lo vamos a calcular. El interés sobre capital también lo vamos a calcular. El capital de operaciones también lo vamos a calcular. La puesta en marcha nos dice que es 4 días, que también lo vamos a calcular estimando ese tiempo. Vehículos, maquinarias y terrenos también son activos fijos, ¿ya? Es decir, son inversiones fijas. Seguros, en este caso, que es un pago adicional, ¿ya? Que en este caso es un costo fijo. ¿Qué más? Gastos generales, un costo fijo. Obras civiles, un activo fijo. Investigación del proyecto es una actividad, por lo tanto es una inversión diferida. Energía eléctrica es un costo variable. Organización y patentes es una actividad, un permiso, por lo tanto es una inversión diferida. Mano de obra de fábrica es un costo variable. Entrenamiento personal es una actividad, por lo tanto es una inversión diferida. Laboratorio químico, acuérdense, es un activo fijo, por lo tanto es una inversión fija. Y adicionalmente aparecen lo que son los ingresos por alquileres, 2.200. Depreciación lo vamos a calcular y nos dice que la amortización de la inversión diferida para nosotros tiene un lapso de tiempo de recuperación de 5 años. ¿Ya? Entonces, aparecía como costo variable energía, que era 300, y mano de obra de fábrica, 1.000. Entonces, con eso nos vamos nuevamente a nuestra tablita y observamos. Energía eléctrica, 300, y mano de obra directa o de fábrica, que era 1.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos sacado, hemos llenado este listado de acá con todos los costos variables. Y sus montos lo hemos colocado a capacidad máxima. Ahora, una vez conociendo todos estos costos, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos desde materia prima hasta mano de obra directa para conocer lo que se llama... Disculpa, no se ve Estamos la tabla. en el enunciado. Ah, ¿no se ve? Ya. Entonces, ahí... Todavía. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora, lo que le estaba explicando, simplemente hemos colocado todos los ítems que teníamos, desde materia prima hasta mano de obra, en la columna al 100%, ¿ya? Simplemente esos ítems hemos hecho. Una vez que tengamos eso, simplemente acá hacemos, sumamos.
Ya, sumamos esa columna. Una vez que sumemos esa columna, nos va a salir un monto. Ese monto es nuestro costo variable total al capacidad máxima. ¿Ya? Entonces, si ya tenemos ese costo variable a capacidad máxima, de ahí en adelante ya sabemos que la capacidad máxima es constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Si este es 14.100 al 100%, si acá es 100% y en adelante, entonces se va a repetir el mismo valor, ¿no? Entonces, colocamos 14.100 de ahí en adelante. ¿Ya? Ese es nuestro costo variable. Ahora, la mayoría pregunta, ¿es necesario copiar todo esto para acá, rellenar este cuadro? Yo le digo que no, porque es pérdida de tiempo. ¿Ya? Simplemente trabajen con los totales. ¿Ya? Igual, la misma pregunta la mayoría hace, ¿es necesario de esta parte que hacemos cuando ya tenemos capacidad mínima o merma la capacidad? Acuérdense, lo costo variable está en función también a la capacidad de producción. Entre menos es la capacidad, menos se va a hacer nuestro costo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mayoría que hace, quieren hacer uno por uno, ir sacándole, por ejemplo, el 80% y sacarle el 60% a cada uno de los ítems. También es una pérdida de tiempo, ¿ya? Simplemente, ¿qué tienen que hacer? Si acá 14.100 es al 100%, entonces aquí le van a sacar el 80%, ¿ya? Es decir, la capacidad, este monto que es el total al 100%, lo multiplica con el 80% y ahí conocen ya cuánto es el costo variable en el segundo año. Lo mismo hacen en el año 1. Si esto al 100% es 14.100, entonces le sacan el 60%, ya tendrían lo que se llama costo variable en el año 1. En este caso nos sale 8.460. Entonces, de esa manera hemos trabajado solamente con el costo variable. Ya, como ustedes observan, es sencillo. Simplemente buscamos qué ítem tenemos, sumamos el total, todo eso se repite de ahí en adelante y después se le saca los porcentajes de acuerdo a la capacidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido? ¿Tienen dudas? No. ¿No? ¿Súper claro? Sí, está todo claro. Ya. Ahora, hace rato habíamos visto también dentro del ítem, dentro del enunciado, ¿se acuerdan, no? Hemos dicho que los ingresos totales pueden existir varios ingresos, ¿no? Dentro del enunciado habíamos leído que los ingresos por venta estaba vacío, ¿no? Significa que cuando nosotros tenemos así vacío, significa que lo vamos a calcular, ¿ya? Es por eso que en esta parte de aquí adelante existe, siempre van a colocar una hoja de cálculos auxiliares, donde todos los cálculos ustedes van a hacer en esa parte, ¿ya? Ahora, y adicionalmente a eso aparecía otro ingreso que nos decía que eran los ingresos por alquiler, ¿no? Y nos decía que era 2.200. Ahora, el ingreso por alquiler, ustedes observan acá que va desde el primer año hasta el último año, de manera constante, ¿ya? Acuérdense, los ingresos por alquileres son ingresos netos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Son ingresos extras. Esos ingresos no se ven afectados nunca por la capacidad normal de producción, ¿ya? Entonces, lo que usted gane en el primer año se va a mantener constante hasta el último año. Ya es por eso que el ingreso por alquiler es un ingreso neto. ¿Ya? Y ustedes observan acá que el ingreso por alquiler va desde el primer año hasta el último año con el mismo monto de 2.200. ¿Ya? Entonces, hasta ahí simplemente hemos visto y estamos sacando los valores que nos habían dado. ¿Ya? Ahora, los ingresos por ventas nosotros lo vamos a calcular después. ¿Ya? Esto por el momento todavía no es lo correcto. Vamos a ver si están correctamente los datos y después ya calculamos los ingresos totales. ¿Ya?
¿Dudas, consultas hasta ahí? Los ingresos por venta están en el enunciado, ¿no? Exactamente. Dentro del enunciado justamente le está dando. ¿Ya? No siempre, por si acaso, no siempre aparecen los ingresos por alquiler. ¿Ya? Si los da en el ítem, sí se lo coloca. ¿Ya? Por lo general, todos los modelos de examen solamente no va a existir ningún ingreso. Significa que el ingreso por venta es lo que se va a calcular. ¿Ya? Ahora, una vez que veamos eso, seguimos con el enunciado. ¿Ya? Vamos a ir y vamos a observar qué tipo de costo tenemos, ¿ya? Costo fijo. En costo fijo habíamos visto que en este listado aparecía lo que era publicidad, mano de obra administrativa, repuestos, adicionalmente a eso aparecía lo que eran seguros y gastos generales administrativos. ¿Ya? Como ustedes observan, tenemos todo eso. ¿Ya? Entonces esos ítems los vamos a copiar primero en nuestro Excel que van a hacer, digamos, o si es que le pide a mano, también lo hacen en Excel y lo pueden copiar. ¿Ya? Entonces, publicidad, mano de obra indirecta, repuestos, seguros y gastos generales. Hemos copiado sus montos tal como está. ¿Ya? Nos decía 100 en publicidad, 800 en mano de obra indirecta, repuestos 250, seguros y gastos generales 400. Ya, esos son los montos. Ahora, en esta parte yo le digo que lo rellenen todo porque esto es constante. Desde el primer año hasta el último año van a estar el mismo monto, ya de los costos fijos del proyecto. Ahora, ¿dónde es lo que varía en los costos fijos? Son en los intereses, en la depreciación o en la amortización de la inversión diferida. ¿Ya? Solamente estos detalles o estos ítems cargados al proyecto son lo que le dan la variación en la sumatoria de nuestros costos fijos. Ya veces algunos años son muy cargados, otros años ya no son, hasta cerrar el último año que ya es lo mínimo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí se entiende, ¿no? ¿Le queda claro esta parte? Sí. Ahora, vamos a calcular esto de acá, ¿ya? Estos intereses sobre capital, acuérdense sobre el préstamo que van a decirnos dentro del proyecto. La depreciación va a ser cuántos son los ítems que vamos a tener y cómo se comportan esos ítems, es decir, esos activos fijos. Y la amortización de la inversión diferida ya sabemos que nos dice que tiene un lapso de tiempo de 5 años, pero para eso necesitamos conocer cuánto es el monto de la inversión diferida total. Ahora, con eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la tabla de cálculos auxiliares, ¿ya? Y por lo general siempre van a empezar por la depreciación, ¿ya? La depreciación es lo único que vamos a tener. Es lo más fácil. Ahora, los activos fijos, estos son los activos fijos como ustedes observan, ¿no? Muebles de oficina, vehículos, maquinaria y equipos, obras civiles y laboratorios químicos. Como observan, son ítems que ya nos dan dentro del enunciado. ¿Ya? Ese ítem dentro del enunciado nos dan en esta parte. ¿Ya? Aquí, ¿no? En esta parte. Muebles de oficinas, tenemos un monto. Vehículos, tenemos un monto. Maquinaria y equipo, tenemos un monto. El terreno tiene su monto, pero por el caso de la depreciación, el terreno jamás se deprecia, siempre gana plusvalía, ¿no? Entonces no entra en ese cuadro. Obras civiles, sí, y adicionalmente lo que llamamos laboratorio químico. ¿Ya?
Entonces, esos 3 o esos 5 ítems, como ustedes observan, casi son monótonos en todos los modelos de examen. ¿Ya? Como observan, ya tenemos el nombre, tenemos su valor, y ahora tenemos que saber cómo se comporta. ¿Ya? Entonces, seguimos con el enunciado. Dice, la instalación de la fábrica dura un lapso de tiempo de 2 años. Ese es el periodo de instalación. Por el momento, no lo necesitamos. ¿Ya? Después, dice, se requiere de un crédito correspondiente a la inversión fija depreciable. Se requiere un crédito. Eso significa que es un financiamiento. Y del financiamiento va a salir lo que se llama el interés sobre capital. Por el momento no lo necesitamos. ¿Ya? Pasamos al siguiente. La depreciación se basa en los estándares fiscales. Nos dice que de 20 años de vida útil para los activos mayores y de 5 años para los activos menores. Entonces nos vamos nuevamente al ejercicio y vamos a reconocer cuáles son los activos mayores y cuáles son los activos menores. Ahora, los activos mayores, acuérdense, son los que tienen mayor costo y tienen mayor un poco más servible, ¿ya? Por lo general siempre va a ser la maquinaria y equipos y todo lo que son obras civiles, ¿ya? Algunas veces hay obras civiles secundarias o complementarias. También se ajustan lo que se llama ítems mayores, ¿ya? Los ítems mayores por lo general son maquinaria y obras, ¿ya? Y los demás, muebles de oficina, vehículos, laboratorio químico, acuérdense, siempre se lo considera ítem menores. ¿Ya? Una vez claro eso, entonces ya sabemos ítem menores y cuáles son los ítems mayores. Una vez que tengamos esos, sumamos primero en la columnita de acá del valor para conocer de cuánto estamos hablando de inversión fija depreciable, en este caso 124.000, que es el valor que nos dan. Ahora la depreciación, ¿cómo la vamos a hacer? Ustedes se acuerdan, ¿no? En finanza, donde dice valor dividido entre la vida útil nos va a dar la depreciación. ¿Ya? Entonces, de esa manera es lo que hacemos. Valor dividido entre la vida útil, la depreciación anual del ítem. De esa manera se hace para cada uno. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene ese monto. Valor dividido entre su vida útil. Una vez que tengamos esto de acá, ¿qué se hace? Se suma para conocer la depreciación total. Esa depreciación total que aparece aquí es la que nosotros colocamos en esta columnita de acá o en esta fila, ¿no? Depreciación, ¿cuánto es? 9.800. 9.800 es la depreciación constante del primer año de producción hasta el último año de producción. ¿Ya? Entonces, se mantiene constante. Eso se llama depreciación constante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya están todos, ¿no? Ahora empezamos. Una vez que le estaba explicando hace rato lo mismo, ¿ya? La depreciación, como ustedes observan, es la sumatoria de toda la depreciación anual de todos los ítems. Eso lo colocamos en el cuadro 1, donde víamos lo que era depreciación total. Eso va desde el primer año hasta el último año. Ya no hay donde perderse esa parte. ¿Ya? Sencillo, simple, facilito. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente ítem. Nos sobraría interés sobre capital, que esto lo habíamos visto dentro del enunciado, que era el préstamo que íbamos a hacer. Y adicionalmente después pasamos a lo que es la amortización. ¿Ya? Entonces, venimos acá nuevamente a cálculos auxiliares. Y acá, financiamiento.
tenemos que ver cómo se va a trabajar este financiamiento. ¿Ya? En el financiamiento, acuérdense, dentro del enunciado nos dice que solamente vamos a trabajar con, nos dice, ¿no? Se requiere de un crédito correspondiente para la inversión fija depreciable. Solamente eso nos interesa. Que solamente el monto cubra la inversión fija depreciable y las condiciones de pago, en este caso, de acuerdo a ese préstamo, nos dice que va a ser un lapso de tiempo de 8 años, ya bajo la formalidad de amortización constante. Adicionalmente de esos 8 años, nos dice que son 2 años de gracia y un interés del 12%. Nos da toda la cláusula y en función a esa cláusula nosotros tenemos que obedecer. ¿Ya? Entonces, nos vamos nuevamente al ejercicio y observamos qué es lo que tenemos. ¿Ya? Financiamiento, inversión fija depreciable. Ya la inversión fija depreciable ya la habíamos visto acá, arribita, ¿de cuánto era? De 124,000. ¿Ya? Entonces el préstamo que nosotros vamos a hacer es de 124,000. Justamente eso. ¿Ya? Ahora, el ejercicio nos dice, o el examen nos dice que un plazo de ¿cuántos años? 8 es el préstamo, de los cuales nos dice que es 12% el interés, de los cuales de esos 8 años nos dice que son 2 años de gracia. ¿Qué significa los años de gracia? Son tiempos que no vas a devolver la deuda. ¿Ya? Eso no significa que no vas a pagar, solamente significa que tenés la posibilidad de pagar lo que se llama el interés. ¿Ya? Entonces, el primer año del préstamo, 124,000, no se amortiza. Segundo año, seguís la misma deuda porque no se devolvió deuda. ¿Se amortiza? No, pasás al tercero. Desde el tercer año de préstamo del proyecto, o el tercer año de préstamo, recién nos dice que estamos habilitados para amortizar. ¿Ya? Entonces, la amortización, ¿qué decimos? ¿Cuánto es nuestra deuda que tenemos en realidad? 124,000. ¿Cuánto tiempo nos resta para devolver esa deuda? En este caso, ¿cuánto tiempo? Si de 8 años, 2 años fueron de gracia, ¿cuánto nos queda para devolver? 6. Entonces, 6 años tenemos para devolver esos 124,000. Y ahí es donde ya aparece lo que es la amortización de crédito o amortización constante, que decimos deuda o saldo que tenemos dividido entre el lapso de tiempo que disponemos y de esa manera sacamos la amortización. Esa amortización es la que tenemos acá. 20,667, que es nuestro monto, que vamos a amortizar desde el tercer año de préstamo hasta el octavo año de préstamo, de manera constante. ¿Ya? Como observan, es facilito, simplemente estamos recordando. ¿Ya? Entonces, lo básico, como ustedes saben, es si tenemos esta deuda menos la devolución, es decir, menos la amortización, actualizamos el próximo saldo, ¿no? Saldo menos amortización, el próximo saldo, saldo menos amortización, el próximo saldo, saldo menos amortización, el próximo saldo, y así sucesivamente hasta el último año. ¿Ya? Entonces se actualiza los saldos, restándole la amortización de crédito. Una vez que tengamos esta columnita de acá, ya actualizada, ¿qué hacemos? Simplemente sacamos el porcentaje que nos dicen, ¿no? Estos 124,000 le sacas el 12%, te va a salir esto. Esto de aquí le sacas el 12%, te va a dar esto. Y así sucesivamente les va a ir sacando a cada uno. Es decir, a cada saldo le sacas el 12%. Ese es el interés que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces ya sacamos los intereses de todas estas columnas y ahora viene el gran detalle. Tenés que saber cuáles son los intereses que nosotros vamos a colocar en nuestro cuadro. ¿Ya?
aquí, ¿no? Interés sobre capital, tenemos que observar cuáles son los que caen justamente en la etapa de producción. Tenemos que observar eso. Ahora, el cálculo auxiliar hacemos. Acuérdense, el financiamiento, en esta parte nosotros tenemos que saber una cosa, que el financiamiento, el periodo de financiamiento comprende las dos etapas, ¿ya? Comprende la etapa de las instalaciones más la etapa de producción. En este ejercicio, acuérdense, nos decía, ¿qué cosa? Tenemos una parte donde tenemos la etapa de la instalación. Este proyecto iba a durar, ¿cuánto era la etapa de instalación? 2 años, ¿no? Eso nos decía el ejercicio. Ya, aquí nuevamente para recordar, se lo voy a mostrar, nos decía, ¿no? La instalación de la fábrica dura 2 años. ¿Ya? Entonces ya sabemos de dónde provienen esos 2 años. Ahora, nuevamente nos volvemos al ejercicio y observamos. Entonces, este primer periodo de préstamo y este segundo periodo de préstamo justamente caen en la etapa de ¿dónde? De las instalaciones. Como caen las etapas de las instalaciones, no nos afectan nuestro proyecto, ¿no? Por el momento. Ya, entonces, por eso aparece acá, ¿no? Primer año de instalación, segundo año de instalación. A nosotros nos interesaba la etapa de producción. Entonces, tercer periodo de préstamo para nosotros equivale a nuestro primer año de producción. Cuarto año de préstamo para nosotros nuestro segundo año de producción, de acuerdo a nuestra gráfica. El quinto año de préstamo en nuestro tercero y así sucesivamente. Como observan, esta parte de acá nos dice desde el primer año de producción hasta el sexto año de producción se paga interés. Entonces, los intereses que aparecen en la etapa de la producción es la que nosotros vamos a graficar en este cuadro 1. Como observan, primer año de producción, 14.880, segundo año, 12.400, 9.920, 7.440, 4.960 y 2.480. Hasta el sexto año, ¿no? Como observan, facilito. A partir del séptimo ya no hay deuda, por lo tanto es ganancia. En el séptimo y en el octavo no hay nada. Significa que ya hemos devuelto toda nuestra deuda, por lo tanto ya disminuirían nuestros costos, ¿no? Entonces, de esa manera ya tenemos los intereses. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿De dónde provienen esos costos? ¿Cómo se calculó? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen duda hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido con esta parte? ¿Cómo calcularlo? No. Todo claro, ¿no? Ahora, nos faltaría el último ítem, ¿no? Nos faltaría la amortización de la inversión diferida. Esta amortización de la inversión diferida nos decía el ejercicio dentro de un ítem que su lapso de tiempo de recuperación, ¿cuánto era? 5 años, ¿no? Entonces, para 5 años tenemos que saber cuánto se recupera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, vamos a observar cuáles son nuestros ítems, ¿ya? Ahora, nos decía la amortización de la inversión diferida, que tenemos que saber cómo se calcula. La inversión diferida total, todo el momento no conocemos. Años de recuperación, nos dice el enunciado que era 5 años, ¿no? Por el momento esto tenemos que calcular, ¿no? Esta inversión de acá, y la amortización sería inversión diferida total dividida entre el periodo de tiempo que nos da. Ya nos tiene que salir 7.021 o vamos a ver si varía. Ahora, antes de empezar, vamos a conocer la inversión diferida total. ¿Ya?
Vamos a conocer esto de acá. ¿Ya? Inversión diferida total. Vamos a ver qué ítem tenemos primero. En este caso, ítem aparece investigación de proyecto, organización y patente y entrenamiento de personal. Vamos a observar eso. ¿De dónde? Del listado de ítem que nos dieron a clasificar. Vamos a observar. En esta parte, aquí hay puesta en marcha, que eso es un ítem que lo vamos a calcular después. Que otra vez, investigación del proyecto es 3.000, que es un activo diferido. Adicionalmente, la organización y patente 1.500 también, que es otro activo diferido. Entrenamiento de personal 500 también, que es otro activo diferido. ¿Ya? Entonces está correctamente lo que habíamos visto o lo que nos estaba diciendo el enunciado o el grafiquito. ¿Ya? Investigación del proyecto 3.000, organización y patente 1.500 y entrenamiento de personal 500. Adicionalmente a eso aparecen dos ítems que siempre lo vamos a añadir. ¿Ya? Los ítems añadidos en inversiones diferidas son los intereses durante el tiempo de instalación. ¿Ya? Esos intereses, ¿dónde va a salir? ¿Se acuerdan de acá, no? El cuadrito de arriba de financiamiento, que justamente 2 años justamente cayeron en la etapa de las instalaciones, ¿no? Y en esos 2 años también se paga interés. Primer año de instalación, un interés. Segundo año de instalación, segundo interés. Estos intereses también se paga, se devuelve y se le carga siempre al proyecto. ¿Dónde lo vamos a cargar esto que justamente cayeron en la etapa de las instalaciones? Justamente acá, en inversiones diferidas, como un ítem que se llama interés durante la etapa de las instalaciones. Entonces, si sumamos esos dos valores de ahí, que era 14.880 más 14.880, nos sale 29.760. Ya tenemos ese monto ahí. ¿Ya? Fácil, sencillo. Ahora, la puesta en marcha tenemos que calcularla. ¿Ya? Para calcular esta puesta en marcha es necesario conocer. Nos dice, el enunciado que te decía. Nos decía lo siguiente. Dentro del listado, acuérdense, nos dice, la puesta en marcha dura 4 días. Entonces, tener 4 días parados a un proyecto, es decir, para poner todo lo que poner en cuenta, alistar todo, poner en tono y todas esas cositas, demanda un cierto tiempo y además te demanda un cierto dinero. ¿Ya? Ese dinero que te va a demandar nosotros lo tenemos que calcular. ¿Ya? Y es lo que te dice. 4 días parados no sabemos cuánto es. El año productivo en este caso, en este ejercicio, acuérdense, nos decía, ¿no? Dentro del plan de producción, el año productivo nos decía, ¿no? En el plan de producción, el año productivo es de 300 días. Siempre le va a decir el año productivo de cuánto es. ¿Ya? Entonces, ahora, 4 días no sabemos cuánto es, pero el año productivo, que es 300 días, nos genera un costo. ¿Ya? Ese costo nosotros le llamamos costo efectivo. El costo efectivo a capacidad máxima tiene costo variable total en capacidad máxima, es decir, al 100%, más cuánto es el costo fijo del proyecto a capacidad máxima y cuánto es el interés que nos están cobrando a capacidad máxima. ¿Ya? Entonces, costo variable a capacidad máxima. Nos vamos a nuestro cuadrito de acá. Capacidad máxima. Tercer año. ¿Cuánto es nuestro costo variable total? 14.100. Entonces, 14.100. Costo fijo del proyecto. Tenemos que saber cuánto es nuestro costo fijo del proyecto. Nuevamente nos vamos acá. Costo fijo del proyecto son estos de acá, ¿no? Los que estaban con blanco, ¿no?
Publicidad, mano de obra, repuestos, seguros y servicios generales. Entonces, 400 más 400, 800, más 800, 1600. 1850 y 1950. Nos hace costo fijo del proyecto. ¿Ya? Entonces, 400 más 400 más 250 más 800 más 100 nos da el costo fijo del proyecto, que en este caso era 1950. Ahora, el interés que nos están cobrando en esa columna a capacidad máxima, el interés sobre capital, ¿cuánto nos cobran? 9.920. Ese es el interés que nos están cobrando a capacidad máxima. Ese interés es lo que nosotros utilizamos acá, al momento de calcular el costo efectivo. Ahora, el costo efectivo nos dice que tenés que sumar costo variable total al 100% de capacidad, costo fijo del proyecto al 100% de capacidad, y más el interés que nos están cobrando justamente a 100% de capacidad. El costo efectivo en este caso nos sale 25.970. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? 4 días no sabemos cuánto es del monto, 300 días no sabemos que es 25.970. Entonces, 4 por este monto dividido entre 300 nos sale el monto que nos va a costar tener 4 días parados hasta poner en forma o a tono nuestro proyecto. Entonces, la puesta en marcha, eso es lo que te dice. 4 días nos demanda 346 pesos. ¿Ya? ¿Alguien se ha perdido hasta ahí? Disculpa, Chi, me perdí en los intereses. ¿De qué año lo colocamos? Ah, del tercer año. ¿Ya? Solamente en el tercer año a capacidad máxima. Toda capacidad máxima estamos sacando su información, ¿ya? Entonces, el interés sobre capital a capacidad máxima, es decir, al primer año de capacidad máxima, en este caso era 9.920. Entonces, eso es lo que estamos utilizando acá justamente para calcular nuestro costo efectivo a capacidad máxima. ¿Ya? ¿Se entendió? Gracias. Ya. Ahora, una vez que tengamos todos los ítems, como ustedes observan, los ítems que sacamos, más los intereses, más la puesta en marcha, ya se suma. Sumamos esta columnita y nos va a dar la inversión diferida total, que era 35.106, sumando estos 5 ítems. Ahora, si la inversión diferida total es 35.106, nosotros nos dice en 5 años cuánto vamos a amortizar. Entonces, 35.106 dividido entre 5 nos sale 7.021. Esa es nuestra amortización de la inversión diferida de manera constante en un lapso de tiempo de 5 años. ¿Ya? Y como observan, amortización de la inversión diferida, primer año, segundo año, tercer año, cuarto y quinto año. Es decir, hasta el quinto año solamente va a aparecer ese monto de la amortización de la inversión diferida. ¿Ya? Entonces, 7.021 durante un lapso de tiempo de 5 años se hace la amortización total. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo perfecto, clarito? Una pregunta en el cuadro de cálculos auxiliares. ¿Podés Dígame. irte ahí a ese cuadro? A ese Claro. cuadro de cálculos auxiliares. ¿Ya? Están los datos en el enunciado, eso de, hay un cuadrito, la investigación o organización y patentes y todo el personal. Exactamente. La investigación, la organización y el entrenamiento de personal, esos son los 3 ítems que están bien detallados, ¿ya? Adicionalmente a eso, les dije que los intereses durante la etapa de las instalaciones son intereses que se le carga esto de acá, de donde aparece, que es la sumatoria de los intereses que justamente cayeron acá, ¿no? En la etapa de las instalaciones. Y hemos colocado ahí. La puesta en marcha, por lo general, siempre te va a dar un lapso de tiempo, ¿ya?
Entonces, ese lapso de tiempo nosotros tenemos que calcular. A veces te va a decir como, por ejemplo, acá 4 días. Si tenés 4 días intentando poner en marcha todo tu proyecto, ¿cuánto te va a generar de gasto o costo? Y lo vas a comparar siempre con el año productivo. El año productivo se enfoca, está en función al costo efectivo. ¿Ya? Y el costo efectivo es a capacidad máxima. Es decir, desde el momento que llegas o logras a obtener o podés trabajar a capacidad máxima. En este caso fue al tercer año, ¿no? Entonces, todos sus valores en el tercer año hemos sacado, sumamos y conocemos el costo efectivo, lo cual hemos hecho 4 días. No sabemos cuánto nos cuesta tener 4 días, pero 300 días en funcionamiento nos cuesta tener un valor aproximado de 25.970. Entonces, haciendo esa regla 3 simple, nos salió que 4 días nos va a demandar 346 pesos. ¿Ya? Entonces, como observas, toda esta información es lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, lo primero, tenés que enfocarte cuáles son las actividades ya definidas dentro de los enunciados y copiar simplemente. Adicionalmente a eso, ya tenés que añadir lo que es el interés durante la etapa de la instalación y adicionalmente la puesta en marcha, que en este caso la puesta en marcha para nosotros es un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo lo tenés que transformar en dinero. Para transformarlo en dinero es llevándolo, comparándolo siempre con el año productivo y el costo efectivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se ha perdido con esta parte? Sí, tenía una duda. Dígame. En el dato de los 5 años, cuando dice la depreciación se basa en los estándares fiscales, dice para los activos menores es de 5 años. Entonces hay dos tipos de activos menores. Los activos menores que se deprecian y los activos menores que son de la diferida, de inversión diferida. No. Los activos, acuérdense, los estándares de depreciación en temas de activos fijos, solamente hay dos maneras de clasificar, ¿no? Ítem mayor y ítem menor. Los ítems mayores siempre van a ser las maquinarias, equipos y obras civiles, y los ítems menores siempre van a ser lo que es muebles, vehículos, equipos de laboratorio. Ya esos son los estándares fiscales. Entonces esos 5 años que pusiste ahí en el Excel son del último dato de los datos, creo que, de las operaciones que se hacen, ¿no? De los gastos que se hacen. Exacto. Estos 5 años, este tiempo de lapso de recuperación, te dice, ¿no? Dentro del enunciado te dice amortización de la inversión diferida, te dice 5 años. Otras veces no está descrito, no te lo dice así o no te lo da como un ítem, pero más abajo te dice o te va a describir, siempre te va a decir el ingeniero, se desea que la inversión diferida se recupere en un lapso de tiempo y te va a decir 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo de qué tipo de proyecto sea. ¿Ya? Es el periodo de recuperación solamente de la inversión diferida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Fácil, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos todo eso, seguimos en nuestro cuadro número 1, ¿ya? Entonces ya hemos conocido todos los costos fijos del proyecto y adicionalmente hemos calculado todos los costos imputados, ¿no? Si ya conocemos eso, ¿qué hacemos? Lo más fácil, ¿no? Tenemos que sumar las columnas completas de costo fijo, ¿no? Costo fijo del proyecto más costos imputados al proyecto. Entonces sumamos y vamos obteniendo cada uno, ¿no? Como observan, acá nos dice 33.651 y estamos terminando con un costo fijo de 11.750 en el último año. Fácil, sencillo, no hay donde perderse.
Ahora, costo total significa costo variable total, que ya lo hemos calculado, más el costo fijo total, que ya lo estamos calculando, ¿no? Entonces, se suman esos dos costos y ya tenemos lo que se llama el costo total. El costo total para cada uno de los años ya lo tenemos en este caso, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta conocer el ingreso total, ¿no? Pero antes de hacer el ingreso total necesitamos conocer cómo va a ser nuestros ingresos por venta, ¿ya? Eso está pendiente, entonces vamos a ir y vamos a observar en los cálculos auxiliares, vamos a colocar ingresos por venta. Pero antes de continuar eso, tenemos que observar qué es lo que nos dan, ¿ya? Para iniciar esta parte. Ahora vamos nuevamente al enunciado. Y acá, ¿no? Después de la depreciación nos dice, los ingresos van a resultar en función ¿a qué? A una relación técnica de la materia prima con respecto al producto final. Nos dice cuyo coeficiente técnico es igual a 2. ¿Ya? El precio por unidad de la materia prima es 9.50. El precio de venta del producto final es aproximadamente 86 pesos por unidad. ¿Ya? Entonces, sencillo, ya tenemos todo. Tenemos costo variable unitario de materia prima, tenemos el coeficiente técnico de materia prima versus producto terminado, y adicionalmente a eso tenemos producto final, precio de producto final. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Calcular simplemente cuánto es nuestros ingresos. ¿Ya? Entonces, nos venimos nuevamente. Ahora. Ay, caray. Vamos a observar. Cantidad o costo de variable total de materia prima. Nos decía en el enunciado cuánto era. 9.500, ¿no? No sabíamos si era pesos o nada, ¿no? Ahí habíamos observado 9.500 pesos. Ahora, esos 9.500 pesos. El costo variable unitario de la materia prima nos dice de cuánto era 9.50, ¿no? Ahora, ustedes saben, cantidad de materia prima que es igual a costo variable total de la materia prima dividido entre el costo variable unitario, ¿no? Entonces, 9.500 dividido entre 9.50 nos va a dar 1.000. Nos está diciendo que hemos necesitado 1.000 unidades de materia prima. Ahora, el coeficiente técnico nos dice 2. Pero el coeficiente técnico, ¿qué te dice? Para producir una unidad de producto acabado es necesario 2 unidades de materia prima. De esa manera vamos a obtener lo que se llama producto acabado. ¿Ya? Entonces, si hacemos esa relación de acá, decimos 1.000 unidades de materia prima por una unidad de producto acabado dividido entre 2 unidades de materia prima. Eso nos va a dar ¿cuánto? 500, ¿no? 500 unidades de producto acabado. El precio de venta nos dice que es 86 por unidad. Nosotros sabemos que el ingreso por venta o el ingreso normal es cantidad de producto acabado por el precio de venta. Entonces, ¿qué decimos? 500 por 86 nos va a dar 43.000. Esos 43.000 es a capacidad máxima. ¿Ya? ¿Alguien se ha perdido ahí? ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿Cómo se hizo el cálculo del ingreso por venta? El coeficiente técnico siempre nos lo tiene que dar, ¿no? Exacto, el coeficiente técnico es esencial en esta parte. ¿De dónde sale la cantidad de producto terminado, por favor? ¿De dónde sale? De la relación, ¿ya? 1.000 unidades de materia prima, que este es el caso que es el resultado que nos da.
por el coeficiente técnico te dice, para producir una unidad de producto acabado es necesario 2 unidades de materia prima. Entonces, 1000 por 1,5 nos va a salir producto acabado. Entonces, producto acabado nos sale 500 unidades. ¿Ya? Para conocer también cuánta es la cantidad de materia primas, acuérdense, costo variable total dividido entre el costo variable unitario, nos va a dar la cantidad de materia prima. Facilito, ¿no? ¿El coeficiente técnico puede variar? Sí, exactamente, el coeficiente técnico varía. Ya acuérdense, el coeficiente técnico te lo va a dar el enunciado. Al veces 2, al veces 5, al veces 4, dependiendo cómo se trabaje. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene dudas? Fácil, ¿no? Entonces, este ingreso que hemos calculado aquí, de 43,000, se lo coloca en el cuadro número 1, ¿no? Ingreso por alquiler, a capacidad máxima de 100%. 43,000. De ahí en adelante es 43,000 normal. El ingreso por venta, acuérdense, siempre va a estar en función a la capacidad normal de producción. Por lo tanto, ese 43,000 le sacas el 80%. También a ese 43,000 le sacas el 60%. ¿Ya? Entonces sacamos el 80%, sacamos el 60% y ya tenemos nuestros ingresos por venta distribuidos de acuerdo a las capacidades. Ahora, el ingreso total es simplemente agarrar ¿qué? ¿Cuántos ingresos tenemos acá? En este caso tenemos ingresos por ventas más ingresos por alquiler. Entonces sumamos estos dos ingresos y nos va a salir el ingreso total en ese año. En el primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el octavo año. Como observan, sencillito, fácil, no hay donde perderse. ¿Tienen dudas cómo se calculó los ingresos totales? ¿Tienen duda cómo se calculó los costos totales? No. Facilito, ¿no? Entonces, ya hemos visto, ya hemos rellenado todo. Ya simplemente viene ya la estocada final, que en este caso es lo más interesante, ¿no? La utilidad bruta, que es la estocada final, dice ingreso total menos costo total. Entonces, ingreso total menos costo total nos está saliendo negativo, ¿no? Primer año, segundo año. En el tercer año ya vemos que hay un superávit, está bien. Después el cuarto año, quinto, sexto, séptimo y octavo. Ya estamos mejor. ¿Ya? Ahora, los impuestos fiscales, acuérdense, son aquellos impuestos que nosotros vamos a pagar que siempre nos van a cobrar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este tipo de ejercicio cuánto es el impuesto que nos van a cobrar. ¿Ya? Ahora el capital de operación, cómo se va a trabajar, nos dice acá. Después nos dice la tasa relevante del mercado, nos dice que es el 20%. Y aquí ya viene. Los impuestos son del 25% sobre la utilidad bruta. Ya nos dice de cuánto es la utilidad o el impuesto que nos van a cobrar a nuestras utilidades. ¿Ya? Acuérdense, ese porcentaje no es constante, es variable también. Ya siempre se lo va a dar el ejercicio, el enunciado. ¿Ya? Entonces, nos decía el 25% de las utilidades. Ahora, a las utilidades positivas solamente se le cobra. ¿Ya? Entonces, si acá es negativo, entonces no le podemos cobrar un impuesto porque tenemos pérdida. Entonces, empezamos desde donde tiene ganancia. ¿Ya? Entonces le sacamos el 25%, ya tenemos los impuestos. Ahora, la utilidad neta es la diferencia nomás. Utilidad bruta menos el impuesto cobrado. Si no hay impuesto, entonces se va a hacer el mismo valor de la utilidad, ¿no? Y así sucesivamente estamos haciendo este cuadro 1. Como observan, eso es simplemente el cuadro 1, utilidad neta, que es lo que nos interesa.
Ese es el cuadro que ustedes van a necesitar, que se llama el cuadro de presupuesto. Fácil, sencillo, divertido, ¿no? ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Preguntan hasta ahí? ¿Tienen dudas? Oh, claro. Fácil, ¿no? Facilito, ¿no? Entonces, eso sería su primer examen para usted. En este caso, si es que es así, sería muy sencillo para ustedes. Aprovechenlo al máximo. Eso sería solamente su examen. ¿Ya? También vamos a ir avanzando. La próxima auxiliatura también le voy a enseñar el cuadro 2, 3 y 4, que solamente nos va a llevar otras 2 horas para que tenga un pantallazo en general de todo lo que es casi proyectos, ¿ya? Y de ahí vamos a ir avanzando otros 2 modelos que son súper sencillos, que solamente le va a cambiar en la manera de calcular los ingresos, ¿ya? En proyectos lo único complejo es la manera de cómo calcular los ingresos, ¿ya? En este caso, como ustedes observan, están en función al coeficiente técnico. En otro caso están en función a lo que es pronóstico, otro caso está en función a lo que es proyección, otro caso está en función al plan de producción, ¿ya? Son diferentes temitas que son sencillos, pero tienen que ir acordándose, ¿ya? No es nada del otro mundo, por si acaso, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para que vayamos quedando en esta parte de la primera auxiliatura. Disculpe, si no nos Dígame. diera de dato el ingreso por alquiler, el ingreso total sería nuestro costo total. Entonces, ¿cuáles eran sus dudas, sus preguntas en este tema? ¿Alguien se ha Mi pregunta era de que si en los datos no nos da ingresos por alquileres, entonces nuestro ingreso total sería nuestro costo total. nuestros ingresos por ventas? ¿Perdón? Serían nuestros ingresos por ventas. Sí. Ah, ya. En este caso, por ejemplo, lo que estás preguntando, ¿no? El ejercicio te está dando 2 tipos de ingresos, ¿ya? Ingresos por ventas y los ingresos por alquiler. El ingreso por venta, por lo general, siempre uno lo va a calcular, ya no siempre te lo van a dar directo, ¿ya? Entonces, el ingreso por venta algunas veces está en función, ya sea al costo de la materia prima, o a veces está en función al costo total unitario, otras veces está en función a un porcentaje de crecimiento, o cosas así, ya son detallitos nada más. O lo tradicional, a veces el ingreso por venta, como le estaba comentando, ya va a estar en función a pronóstico, ya sea de la demanda insatisfecha, ya sea en función al consumo real. También vas a estar en función a lo que es un pronóstico de crecimiento o en este caso, algunas veces ya te lo puede dar como en este caso, que va a estar en función a los costos. ¿Ya? Entonces, hay diferentes maneras de cómo te lo pregunta, cómo te lo plantea, cómo lo vas a resolver en esta parte del ingreso por venta. Es muy amplio el tema, ¿ya? Pero es fácil, no es tedioso, no es otra cosa del otro mundo, ¿ya? Y adicionalmente en este ejercicio se dio el caso que te está dando el ingreso por alquiler, ¿ya? Te lo puede dar como no te lo puede dar, es insignificante el ingreso por alquiler, ¿ya? Lo único que ustedes tienen que saber que los ingresos por venta siempre lo van a calcular y los demás ingresos que te pueden dar, ya sea ingreso por alquiler o ingreso por subproducto, es irrelevante. Eso significa que te lo van a dar, no vas a hacer nada, simplemente lo vas a colocar y vas a hacer el procedimiento, ¿ya? Entonces,
En este caso, si no te hubiera dado el ingreso por alquiler, hubiera estado el ingreso por venta solamente, ¿ya? Entonces, haces el procedimiento para calcular el ingreso por venta, ¿ya? En este caso, el ingreso por venta va a estar en función ¿a qué? A la materia prima. Entonces, la materia prima tenía un costo total que nos dio en el ítem, era 9.500, costo variable unitario que era 9.50, y de esa manera hemos obtenido lo que era la cantidad de materia prima total anual, ¿ya? Esa cantidad de materia prima va a estar en función ¿a qué? Al coeficiente técnico que nos van a estar dando. Ese coeficiente técnico nos dice una unidad de producto acabado es necesario 2 unidades de materia prima. De esa manera hemos calculado la cantidad de producto acabado en función a ese coeficiente que nos dieron, ¿ya? Y el precio de venta. Entonces el ingreso nos dice cantidad de producto acabado, ¿cuánto es? 500. Por el precio de venta de cuánto le estamos estimando, de 86. De esa manera hemos obtenido el ingreso por ventas a capacidad máxima. ¿Cómo observar? Simplemente se colocó el ingreso por ventas, es constante una vez que logres la capacidad máxima y después le sacas, ¿no? El 80, el 60% o de acuerdo a la capacidad que te estén diciendo, ¿ya? Como observas, el ingreso por venta simplemente se lo calcula. Va a estar en función de acuerdo a lo que nos digan, ¿ya? ¿Eso era tu pregunta en este caso? Si era eso, entonces, como si no me daría ningún otro ingreso más para alquiler, directamente el ingreso por venta sería al ingreso total, ¿no? Porque como hay que dar ingreso por alquiler es la sumatoria, y si me daría más ingresos, tendría que hacer la sumatoria de todo para que sea mi ingreso total. Exactamente, ¿ya? Si solamente hay un ingreso, solamente ese ingreso se convierte en tu ingreso total, ¿ya? Si hay 2 ingresos, entonces lo tendrías que sumar, ¿ya? Sí, ¿Alguna tengo otra? una duda. Dígame. El ingeniero nos pasó a nuestro correo lo que iba a entrar a primer parcial y está lo que es lo que avanzamos ahorita, lo que es utilidad neta, pero también nos puso un Excel más de que es bienes de consumo final. Así que supongo, ajá, y dijo que eso iba a entrar a primer parcial. ¿Consumo qué le puso? Bienes de consumo final. Ah, caray. Ahí dice años, producción, importación, exportación. Es cortita, es súper pequeña. Solo ya. no es larga, pero algo debe ser, digamos. Es lo que le estaba comentando, ¿ya? Es pronóstico, ¿ya? La próxima auxiliatura van a ser, bueno, la próxima que va a ser mañana, vamos a avanzar el cuadro 2 hasta el 4 para que le tire un pantallazo, así se ubican, ya más o menos cómo es el tema. Ya la próxima auxiliatura ya tendríamos que avanzar todo lo que son los métodos, ya que es método de pronóstico de acuerdo a consumo real. Ya en el consumo real va a entrar lo que es producción, exportaciones, importaciones, variaciones de inventarios, pérdidas o mermas que le decimos, ¿ya? Eso es más o menos lo que le va a preguntar, ¿ya? Igual, es súper sencillo, no hay donde perderse. Ya no se asusten con ese tema, ¿ya? Eso nos va a llevar también a una auxiliatura que es sencillo, no es donde perderse nada más. ¿Ya? Yep. ¿Otra pregunta que tengan? ¿Tienen dudas, consultas? También no se olviden, ahorita se lo voy a pasar este Excel en el coso para que vayan tirándole una ojeada. Ya está resuelto hasta el cuadro 4. Ya se nos va a hacer más fácil para ir avanzando. ¿Ya? Auxiliar, una pregunta. Dígame. En los temas del ingeniero, lo que nos dio, hay algunos ejercicios cortos, así con X, Y. Eso no van a entrar, ¿cierto? ¿O puede ser que entre? XY.
O sea, en el tema del ingeniero hay ejercicios súper cortos, digamos, que a veces te dan cuadros así, pero no es este cuadro de presupuesto, son otros, digamos, que se Son basan los... en ecuaciones. Sí, también estudienlo por si acaso. Ya acuérdense que por lo general el ingeniero pregunta también ejercicios cortos como ser un préstamo, ser algo, calcular algo, cuota fija, cuota variable. También te pregunta lo que es tema de facturación. Ya son cosas sencillitas que él lo avanza en clase o a veces lo tienen en su enunciado que él pasa. Ya léanlo un poquito nomás y es lo mismo que le va a preguntar. Si en su avance o en su apunte o el coso que él le ha pasado, digamos, dice $900 es tanto, la facturación de las cuales tiene tanto, 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 en vez de 900 le va a poner 950, pero después los mismos datos es el mismo procedimiento. Es sencillo, ya no se preocupen con esa parte. Ya vale 10 puntos, 15 puntos, ¿ya? Lo que más vale es este cuadro de acá que hemos visto, ya que es el cuadro más completo, esto vale 60 puntos por si acaso. ¿Ya? Igual vamos a ir avanzando de eso, no se preocupen también. ¿Y la teoría cuánto vale, Chi? Para él la teoría vale 20. ¿Es más o menos que la práctica? Es menos, vale 20, a veces 25, a lo mucho valdrá nomás la teoría con él. No vale mucho con él. Pero sí te pone, digamos, unas 4 o 5 preguntas. La tablita que te dije que nos mandó, ¿ese es parte de los 4 cuadros que decís o es aparte? Sí, puede ir enlazado con este ejercicio, ¿ya? ¿Dónde? En la parte de los ingresos. Ya en la parte de los ingresos, acá nosotros vamos a calcular, acá en función a pronóstico. Ya, ahorita le voy a mostrar un ejercicio por si acaso para que vayan ambientándose. ¿Ya? Esperemos un ratito, ahorita les muestro ese modelo. Aquí está. ¿Lo ven? Ah, no, no es este. No es este modelo. Creo que está en uno de estos de acá. Algo así es. ¿Ya? Este modelo de examen, por si acaso, también lo vamos a avanzar, ¿ya? Como siempre, ustedes van a observar, tienen ingresos por venta, le va a dar el coeficiente técnico, la cantidad de producto acabado, que es lo que van a calcular, y el precio de venta. Ya es el mismo el procedimiento, ¿no? Pero lo único que cambia es esta parte de acá. Lo que le estaba diciendo, que es con el consumo, que se trabaja con proyecciones y todas esas cositas, ¿no? Donde ustedes van a observar que le van a dar un lapso de tiempo en años, cómo es su producción, cuál es la importación, las exportaciones, porcentaje de pérdidas, cómo se calcula, el inventario cómo es, y adicionalmente a eso se calcula lo que es la variación de inventario, y por último es el consumo real. ¿Ya? Simplemente es pronóstico lo que tenemos. Ya se calcula y cuánto es la proyección, y eso es lo que nosotros necesitamos acá conocer, y con eso calculamos el ingreso por venta. Como observan, es un paso adicional nada más. ¿Ya? No es para alarmarse, no es para perderse, es sencilla. ¿Ya? Y después ya lo mismo. Como ustedes tienen, como ustedes han visto, cómo se calcula, es lo mismo.
todo casi. Ya solamente te afecta simplemente acá en la proyección, ¿no? Ingreso por venta, solamente que en este caso el ingreso por venta va a estar en función ¿a qué? A pronóstico. En este caso el pronóstico está en función ¿a qué? Al consumo real. Simplemente te dice producción más importaciones, menos exportaciones, menos porcentaje de pérdida, más menos la variación de inventario. Como observan, es facilito, es sencillo nada más. Y así es su cuadro, ¿no? Que es el consumo que le estaba dando el ingeniero. ¿Sí? Más o menos es así. ¿Así era o no? El cuadro es parejo. Muy parecido. Sí, porque lleva años, producción, importación, exportación, pérdida al 2%, inventario, ajuste de inventario, Es el consumo mismo. real y el otro es sea. Sí. Es el mismo. Sí, Entonces. el ingeniero te da la opción de elegir si en Excel o papel y lápiz. Esa vez, O sí. en esa vez sí dio esa opción. El anterior semestre dio eso. Que de las 4 personas o 3 personas que van a estar, digamos, uno que presente en Excel y los otros que presenten a mano. ¿Ya? Una persona puede presentar en Excel y los otros a mano. Del mismo grupo. Ya acuérdense que ustedes van a dar 3 personas de un grupo 1, grupo 2, grupo 3, 3 personas. Algunas veces puede ser que el mismo examen le toque a las 3 personas, hagan el mismo examen. Otras veces se les chispotea y solamente a una persona le tocó un examen y a las demás diferente también. ¿Ya? Pero es fácil, es sencillo. Es el mismo procedimiento, solamente te va a cambiar un dato, 2 datos, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta más con esta parte? Para ir acabando la auxiliatura de hoy día. Mañana avanzamos el cuadro 2, 3 y 4 y le brincamos a este modelo de examen que hemos visto ahorita, que para que vayan entendiendo, una vez manejen este modelo de examen que le mostré de último, hacen eso y ven. Mañana, ¿a qué hora quieren ustedes? No hay ningún problema para mí. Consúltenlo ustedes en el grupo y ya lo ven más o menos, ya yo le digo, me avisan ahora en la noche, ya lo programamos y avanzamos. ¿Ya? Menos en la noche, porque en la noche de 6:30 hasta las 9 casi no tengo tiempo por el tema de la novena de mi madre, así que es un poquito complicado esta semana. Pero ya la otra semana sí ya voy a tener tiempo. A partir del martes en adelante ya tengo tiempo para también que se acomode justamente ya sea en la tarde, en la noche, el horario. ¿Ya? Entonces, hasta aquí quedamos. ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? No. Entonces, quedamos entonces hasta mañana. Consúltenlo, coordinen eso en el grupo y me avisan el horario que le queda más cómodo a todos y así avanzamos rápido. ¿Ya? Entonces, hasta mañana. Nos vemos, jóvenes. Cuídense.